El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Diálogo Mayor, análisis, debate y opinión. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a esta emisión de Diálogo Mayor. Hoy analizaremos desde diferentes puntos de vista un tema igualmente interesante como todos los anteriores. Un tema que nos toca a todos desde nuestra sensibilidad social, el arte. El arte como instrumento y vehículo de comunicación y el arte, por supuesto, como una manera de exorcizar la guerra y llegar a la paz. Hoy los acompaño con este tema, que causa una diversidad de opiniones, sensaciones, críticas, unas buenas y otras malas. En fin, todas las opiniones son bellas y todas las opiniones son importantes y enriquecen, por supuesto, este debate. Hoy vamos a trabajar el tema de educación y cultura en la sociedad. Vamos a revisar el papel que tiene el arte y la cultura en la construcción de una ciudadanía, en la construcción de un discurso y un relato de paz. Podríamos pensar que hablaríamos de la función social del arte y de la comunicación como vehículos fundamentalmente para construir una nueva Colombia. Pues lo mejor es que hemos traído los expertos en este tema. Hemos traído docentes, creadores de colectivos y, por supuesto, gestoras y líderes en temas de teatro y de cultura en el país. Bienvenidos los dos a Diálogo Mayor. Nos encanta tenerles por acá. Gracias por esta invitación. Gracias por esta invitación. Perfecto. Bueno, pues están con nosotros en este espacio. Está Camilo Fidel, creador del colectivo, por supuesto, colectivo Vértigo y Graffiti, ¿cierto? Vértigo Graffiti. Vértigo Cinelí. Graffiti. Cinelí, perfecto. Y también profesor de la Universidad del Rosario. Sí, profesor. Bienvenido, profesor. Nos encanta Muchas gracias. que esté acá. Y por supuesto nos acompaña nada menos que Ana Marta de Pizarro, por supuesto es la líder y directora, gestora, gerente de nada menos ni nada más que del Festival Iberoamericano de Teatro en Bogotá, ¿cierto? Sí, señor, muchas gracias por esa presentación. Bueno. Sí, soy la directora desde el 2008 que murió Fanny. Muy bien. Nos alegra tenerlos acá. Y para ustedes y para nosotros queremos saber, como neófitos en el asunto, ¿cuál es el papel del arte para construir un mejor país? ¿Cuál es el valor hoy del arte? Mira, yo creo que definitivamente el arte ayuda en la construcción de tejido social. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros, cuando hacemos la presentación del festival, yo digo que voy a hablar de un gran evento, de una fiesta cultural de las artes escénicas que sucede en una ciudad, transforma esa ciudad por una etapa, por un tiempo determinado, en un sitio de convivencia, pero también un sitio donde hay una discusión y donde debe haber también críticas. Eso es muy importante. Yo creo que además la policía informa, como el festival es cada 2 años, que durante los días del festival baja el índice de violencia y delincuencia en la ciudad. Nosotros hemos venido desarrollando una serie de proyectos y de trabajos, tanto con la Unidad para las Víctimas de la Presidencia de la República como USAID y ACDIVOCA, para trabajar con poblaciones vulnerables. Y me parece que el teatro como lenguaje es muy importante en la solución de esos problemas y no solamente en la solución, en plantear esos problemas. Definitivamente el teatro no pretende aniquilar la memoria, sino todo lo contrario, hablar pero sin victimizar, hablar sobre la memoria y contar cosas que han sucedido sin victimizar, siempre utilizando un lenguaje poético. Y eso me parece que es muy importante y sobre todo en este momento. Uno podría decir entonces que el arte permite exorcizar fantasmas, claro, construir unos nuevos relatos, claro, hacer visible un país herido, pero soñar en un país distinto. Claro, claro, y además permite a la víctima ser capaz de contar y al que escucha y es capaz de reproducir eso, siempre entender y siempre terminan con una cosa en la cabeza, nunca más, que esto no se repita. Y eso me parece que es fundamental. Fundamental.
¿Qué diría nuestro profesor? Desde los griegos ya están diciendo que una de las grandes funciones del arte es elevarnos, quitarnos tanto peso de realidad. Creo que uno de los problemas que tenemos sociales, de convivencia, en nuestro trato es que estamos llenos de realidad. Y creo que todos esos espacios comunes, frecuentes del arte, ya sea el Festival Iberoamericano, lo que sucede con arte urbano en Bogotá o cualquier otro tipo de expresión artística, lo que ayuda es a aliviar, aligera el peso de la sociedad. La sociedad a veces, digamos, está repleta de seriedad, de solemnidad, y el arte a veces puede hacer posible que se entablen unas conversaciones que no son naturales, digamos, desde la racionalidad, sino conexiones que no son lógicas. Se empiezan a hablar cosas distintas. Hay algo interesantísimo, digamos, en términos de cómo afrontar el conflicto desde el arte, y es cómo cambiamos de roles. El arte nos permite cambiar de rol. Yo soy abogado y soy gestor y entusiasta del arte urbano, pero a través del arte nos podemos convertir en muchas cosas. ¿Qué útil sería para este país, qué útil sería para América Latina empezar a concebirse como un espacio de fantasía? ¿Qué útil sería que viéramos nuestra ventaja frente al mundo como seres de fantasía y seres mágicos? Estábamos hablando con Ana Marta hace poquito sobre Gabo, y que posiblemente lo que sucedió fue que trazó un camino. Entonces, el arte es fundamental. Muchas veces el arte es visto como un tema, como una indulgencia, como un espacio de ocio, ¿no? El arte tiene que convivir con las personas en su cotidianidad. El arte y la construcción de la cultura tiene que convivir todos los días. Lo que pasa es que en algún momento de nuestra historia se radicó esa idea natural y espontánea del ser artista, del ser libre a través del arte, como dice Gianni Rodari. Entonces, pues el arte, pues supongo que un poco también inclinado por a lo que me dedico, el arte es fundamental para el desarrollo de la sociedad y sobre todo para el desarrollo de cambios en la sociedad. A punta de leyes de la racionalidad y de la solemnidad y de la república, no vamos a traer cambios. El cambio tiene que suceder a partir de quitarnos un poco ese peso, no tomarnos tan en serio y seguir adelante en Pero la nueva además es que transformación. los que trascienden en las distintas etapas de la historia del mundo siempre son los artistas. Es decir, hay un papa que fue muy importante y que fue el que puso los pinos para el desarrollo de lo que hoy el día es la banca. Nadie sabe el nombre, ni nadie se acuerda de él. Todos nos acordamos de Miguel Ángel. Todos sabemos qué hizo. Y para todos ha sido importante lo que él plasmó y lo que él propuso como una nueva estética. Yo creo que además el teatro definitivamente es un lenguaje, y el teatro permite entender al otro incorporando la realidad, pero incorporándola de una manera que sea capaz de elaborarla al mismo tiempo. No tiene que plasmar la realidad tal cual es, no, al contrario. Yo creo que en la medida en que es capaz de desarrollarla, de elaborarla y devolverla, ahí es mucho más creativo, ahí aporta mucho más a la construcción de paz y ahí aporta mucho más a la construcción de tejido urbano. El arte nos genera alivio, logra exorcizarnos, genera nuevos relatos, nos transforma, nos educa. Toda una serie de elementos claves, por supuesto, para construir una nueva Colombia. Veamos qué nos dice la gente con respecto al arte, la ciudad y la ciudad. El arte despierta una sensibilidad, se toma las cosas de la vida con más cuidado, escuchar un buen concierto, ir a una exposición de pintura, ir a una obra de teatro, eso forma. Sí, el arte es una de las expresiones artísticas más representativas del país y eso hace que los jóvenes puedan invertir su tiempo libre en actividades de este estilo. Creo que el arte, más que un simple pasatiempo, puede ser, sí, de verdad, muy educativo para las personas, básicamente porque nos enseña a ser personas, nos enseña a cómo comportarnos de una manera sensible, y yo creo que eso es lo más importante acerca del arte. Eso dice la gente. La gente le interesa el arte, le gusta el arte, entiende de arte. Los ciudadanos en Bogotá, en Medellín, en Cali, en toda Colombia, les gusta el arte. El arte es probablemente la expresión de la ternura en las ciudades, la expresión también del cambio y de la necesidad de una nueva Colombia. Vamos entonces a comerciales y regresamos con este interesante diálogo mayor, arte y ciudadanía. Ya regresamos.
Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. Y volvemos a Diálogo Mayor, Arte y Ciudadanía, un tema que nos interesa, y regresamos aquí para analizar la función y el papel importantísimo que está jugando el arte en la sociedad colombiana. Pues todos sabemos, por supuesto, que el arte construye una nueva imagen de la ciudad. Todos hemos visto una nueva Nueva York desde el arte, una nueva Barcelona, un nuevo París, y por supuesto el arte le cambia la figura a la ciudad, le cambia la manera de percibir y la manera de sentir. Yo quisiera volver con nuestros invitados con un tema que en general nos preocupa a los que no somos artistas, pero que además nos gusta el arte. Pareciera que hay dos tipos de arte. Hay un arte de élite, un arte de grandes conciertos, un arte clásico donde aparece la poesía, la literatura, el gran teatro, los grandes conciertos, y ese arte subterráneo, subrepticio, casi violatorio de la intimidad y de la ciudad. Hoy, ¿cuál es la percepción de arte? A mí me gustaría que me explicaran dos expertos hoy qué se entiende por arte y qué no aparece por arte. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Como tú quieras, Ana Marta. Bueno, entonces, Arranca. A ver, yo creo que si con algo rompió el festival desde su primera edición, es que recuerden que la primera edición fue en 1988. En ese momento no había nada primero, Bogotá era una ciudad con muy poca tradición de teatro. Segundo, por aquí no pasaba ninguna compañía contemporánea, ni de teatro, ni de danza. Lo que había era ballet clásico, ballet español, ni siquiera flamenco. No les gustaba el flamenco porque creían que era demasiado sensual. Nunca dejaron presentar a una gran bailarina de flamenco que se llamaba La Chunga, nunca la dejaron presentar en los teatros de la ciudad porque era demasiado sensual. Y otras expresiones muy conservadoras. Yo creo que si con algo rompió el festival fue un poco con eso. Nosotros traemos teatro, mucho más que teatro, todas las artes escénicas, pero siempre con una expresión que va un poco en el sentido contemporáneo del arte, que tiene una relación distinta con la sociedad y con la comunidad, que seguramente en algunos momentos recoge a esos grandes creadores y también los presenta, pero que también recoge el arte popular y que es muy importante ese tipo de expresiones populares, que tiene dentro de su programación una cosa fundamental que es el teatro de calle, que de todas maneras el teatro de calle al comienzo fue un poco la manifestación en contra de lo que era el teatro. Yo estuve estos días descansando unos días después del festival y estuve leyendo un libro que se llama 1599, un año en la vida de Shakespeare. Y hay que ver lo que era el teatro, es decir, el teatro en sus comienzos. El teatro en sus comienzos era la manifestación más popular. Es decir, Shakespeare era total y absolutamente popular. No era eso en lo que después se convirtió. Y ahora yo creo que ha vuelto, en términos generales, en el mundo entero, a ponerse en su sitio. Yo entiendo que hay grandes conciertos. En la antigua Unión Soviética los grandes conciertos se volvieron populares. Y yo creo que hoy en día el arte tiene una relación distinta con la sociedad. Y yo le apuesto a ese arte, a que genera procesos de inclusión, a que reproduce una memoria colectiva, y a que siempre a través de un lenguaje muy artístico, de un lenguaje muy es capaz de ayudarnos a elaborar o la realidad o la fantasía. Claro. Perfecto. Profesor. Sí, yo estoy de acuerdo con Ana Marta. El arte se ha venido transformando. Antes había unas estructuras muy sólidas de verificadores, personas que ponían la etiqueta, esto es, esto no es. Este es un artista, este no es un artista. Una de las cosas más interesantes del graffiti es que nunca ha tenido ni ha necesitado de esas estructuras de validación. Y parte de una base
casi natural en la expresión artística. Al ser un ser humano puedo expresarme artísticamente. Entonces, claro, hay mucha molestia, aún hoy en día existe mucha molestia, mucho galerista, mucho curador, mucho conocedor de arte frente al graffiti, porque, digamos, lo concibe como una expresión que no lo necesita y no lo requiere. Y sin embargo tiene un éxito. El éxito no es estar de pronto en el MoMA o en el museo o en la galería, sino el éxito es lo que decía Ana Marta, cómo esa expresión está multiplicando conversaciones, cómo está generando patrimonio, cómo está generando memoria. Y el graffiti pues tiene todas estas condiciones. Ya en Bogotá existen unos grafitis que la gente los siente como suyos, que lo siente parte de Bogotá. Bogotá, igual que una ciudad teatro, se nos volvió una ciudad graffiti. Graffiti. Pregúnteme qué otra cosa es Bogotá aparte de teatro o graffiti. Montañas de pronto. Pero acá el tema de volver hacia lo público, el arte, porque esto no es una cosa nueva, sino es un tema que el arte nació, digamos, de la expresión natural, nos puede ayudar a obtener una identidad como ciudadanía y como ciudad. Una identidad que posiblemente nos pueda diferenciar no solamente de otras ciudades colombianas, sino de otras ciudades en el mundo. Entonces, yo sé que causa mucha molestia para los grandes conocedores que ya se les esté acabando el trabajo con el tema del graffiti, porque no necesitamos que salgan unos grandes textos, pero por supuesto no significa que el graffiti es una expresión que no tenga un sentido, que no tenga una estructura, que no tenga unos antecedentes. Lo que está sucediendo en Bogotá no es un hecho espontáneo de Bogotá ni endémico desde la cultura, es un tema que lleva lleva procreándose y procreándose por décadas en el mundo y se lleva estudiando por mucho tiempo. Entonces, no es simplemente una expresión espontánea, es una expresión que también tiene unas bases y es sólida, pero que ya no requiere, digamos, de esos guardianes de puertas del mundo del arte que califican y validan esto sí, esto no. En la calle todo vale. O de los validadores. Claro. No necesita Pero entonces uno podría validadores. pensar que hoy uno de los méritos del arte es que el arte salió de los grandes teatros, el arte salió de las grandes galerías y se tomó los espacios públicos. Y se toma los Digamos, el espacios arte sale a abordar la ciudad, a darle una nueva imagen. Y uno podría pensar que el arte hoy tiene función social en la medida en que tiene apropiación social. Yo sí creo, mira, yo creo que nosotros este año hicimos una cosa que fue muy interesante con el evento de inauguración. Por primera vez en la vida, en lugar de hacer una inauguración para 1.400 privilegiados a quienes invitábamos a una sala de teatro, la hicimos para la ciudad y nos fuimos al Parque Simón Bolívar. Trajimos una de las compañías de teatro de calle icónicas, de las más importantes del mundo, La Fura del Baus, y escogimos una obra, Afrodita y el Juicio de París, porque en esa obra ellos utilizaban 85 artistas locales y a nosotros eso nos parecía muy interesante. Ellos vienen, dan unos talleres de una cosa que ellos llaman la estética furera, de la fura, pues la estética furera, y nosotros nos vamos a trabajar con la Unidad para las Víctimas de la Presidencia de la República y traemos 40 muchachos. 40 muchachos que vienen de dos organizaciones. Unos vienen de una organización del Tigre Putumayo y otros vienen de una organización en el Urabá antioqueño. Zonas de violencia, organizaciones que le han robado, porque esa es la palabra, le han robado los jóvenes a la guerra, se los atraen y les muestran una alternativa distinta. Nosotros los traemos, ellos toman el taller. Eso mejora su nivel de calidad, Claro. de representación artística. Pues muy interesante, porque aquí hablamos de una Bogotá que se vuelve un gran escenario, de unos ciudadanos que se pueden volver o actores o actrices, o por lo menos personas que se deleitan con las nuevas expresiones artísticas. Pero la gran conclusión hasta el momento es que el arte tiene muchas maneras y muchas dimensiones de percibirse. Vamos a nuestro segundo corte de comerciales y ya regresamos. No se vayan. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. Muy interesante, arte y ciudadanía.
Un tema sin duda apasionante. Pero escuchemos entonces qué dice nuestra ministra de Cultura, la doctora Mariana Garcés, porque creo que tendría muchas cosas que anotar frente a este tema. Vamos con ella. Nuestro trabajo está en dos dimensiones. Uno, en el fortalecimiento de lo que se conocen como los artistas consagrados o los que se dedican profesionalmente a un tema artístico. Y su función es fundamental, que es evidenciar todos aquellos acontecimientos de una sociedad, los positivos y los negativos. La otra dimensión es el de las prácticas artísticas, el derecho que tienen los ciudadanos, sobre todo los niños y los jóvenes, de acceder a las prácticas artísticas. Y una persona que accede a las prácticas artísticas, que es tocada por el mundo cultural, difícilmente toma las armas. ¿Cuál es el papel del Estado frente a la cultura? Es la de ser un facilitador. No es el Estado desde un escritorio en Bogotá el que le decide a las comunidades cuáles son sus prioridades en materia cultural. Por eso nuestro trabajo es con el territorio, nuestro trabajo es con los artistas, y el papel fundamental de las Secretarías de Cultura, de los entes culturales estatales, es facilitar que todos esos procesos se lleven a cabo en debida forma. Muy bien, ya escuchamos a la ministra y me parece importante, por supuesto, escuchar a manera de conclusiones lo que nos podrían decir nuestros expertos y líderes en la construcción de un país, si ustedes me permiten, más artístico y más pacífico. Vamos a empezar con nuestro querido profesor, investigador y líder del colectivo de graffiti, y es una pregunta concreta. Si uno hiciera un balance de lo que ha hecho el país en términos de arte, específicamente con temas del graffiti y construcción de paz en los últimos años, ¿qué podría decir? Pero ¿qué podría decir a futuro? ¿Cómo el graffiti nos permite visibilizar, como diría Marta, pero construir un territorio de paz, arte y paz? Yo creo que uno de los grandes inconvenientes y obstáculos que tiene el proceso de paz es que es un proceso que ha sido encaminado, negociado, construido sobre la base de la realidad. La paz no es una idea realista, la guerra es una idea realista. La paz no es una idea lógica, la guerra es una idea lógica. ¿Por qué aproximarnos a ella desde la realidad? ¿Por qué aproximarnos a la paz desde la brutalidad y la finitud que nos comprende? ¿Por qué no empezar a indagar cómo ver la paz como ese proceso infinito, fantástico, que va a tomar tiempo? El graffiti pues tiene mucho que hacer y ha hecho mucho, porque el graffiti, como hemos venido hablando, le permite a las personas empezar a entablar conversaciones. Si usted va por la calle 26, si va al barrio Santa Fe, si va a la Candelaria, si va ya al norte de la ciudad, usted va a empezar a ver conversaciones. Yo digo a Ana Marta que el artista colombiano está un poco traumatizado por la guerra y vamos a ver muchas escenas de guerra. Pero no es esa guerra brutal, no es la guerra que daña, no es la guerra de las heridas, sino es la guerra que busca reflexionar. Entonces, lo que hay que hacer, y es una cosa que llevamos diciendo un par de semanas, posiblemente meses, es hay que crear un teatro para la paz. Hay que desmitificar la paz, quitarle ese velo o academicista o quitarle ese velo de dificultad, y hay que empezarla a crear desde la fantasía y del pensamiento fantástico. Para eso tenemos dos instrumentos de identidad bogotana, que son el teatro y que son el graffiti. Si usted le mete más fantasía, si le mete más magia, de pronto no funcione, pero si tampoco funciona la realidad. Entonces cambiamos de método, cambiamos de rumbo, y supongo que si, pues, digamos, en los diálogos y en todos los procesos que vienen después del posacuerdo, se le mete un poco de fantasía, yo creo que la cosa al menos se alivia y se aligera. Perfecto. Hay una cosa que dicen sobre el teatro, y es que contar es entender incorporando una variable emocional. Yo creo que eso pega perfectamente con lo que tú estás diciendo. A mí me parece que el papel de la cultura en el posconflicto tiene que ser desde ya, no solamente planificado, sino desde ya. Debe haber proyectos y procesos de trabajos conjuntos, de trabajos grandes, porque definitivamente es la cultura la que nos va a permitir trabajar con las víctimas, definitivamente dándole lenguajes a las víctimas, es la que nos va a permitir hacer lo que tú estás diciendo, ponerle un halo de fantasía a eso que se viene, que va a ser muy duro. Es decir, es que claro, el proceso de paz no va a ser ni fácil ni agradable, va a ser una etapa difícil y dura. Entonces, es el arte
¿quién nos va a dar los lenguajes para poder desarrollar para poder desarrollar y llevar a feliz término ese proceso que tanto anhelamos los colombianos y por el que todos nos estamos jugando? Pues muy interesante. Creo que este tema, por supuesto, no se agota. Muchas gracias a ustedes. Creo que es muy interesante. Aquí hay reflexiones interesantes. El arte como productor de libertad. El arte como constructor de nuevas narrativas. El arte que genera reflexión. El arte que se apropia a las ciudades. Es decir, todos los elementos para que Colombia haga uso de su expresión artística amplia, diversa, desde el graffiti, el videoarte, la videomúsica, los conciertos, los muralismos, el grafitismo, lo que querramos, pero que sean expresiones fundamentalmente legítimas de una sociedad que busca afanosamente construir un territorio de paz. Creo que son muchas, yo no diría conclusiones, pero sí reflexiones para ustedes y para mí. El arte en su función social. Muchas gracias a nuestros invitados de nuevo. Muchas gracias a ustedes, los televidentes. Los esperamos el próximo jueves a las 10:30 por el Canal 1. Gracias por su sintonía. Por favor, no nos olviden en las redes sociales. Ahí estamos para escucharlos, para debatir, para resolver los temas. Diálogo Mayor no acaba aquí. Acaba en toda la semana de debate, en toda la semana de reflexión. Los esperamos en una próxima emisión. Buenas noches.